Hola, mi nombre es Antonio David Vega Herrera, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas, cursando el segundo semestre en la materia de programación orientada a objetos. En esta ocasión les voy a enseñar lo que es el UML. El UML es un lenguaje unificado modelado de software, utilizado para construir, analizar y documentar aspectos de un sistema de software. Uno de los UMLs más comunes es el diagrama de clases. El diagrama de clases de uso es un diagrama UML de tipo comportamiento, en el cual se permite visualizar los diferentes tipos de roles que se cumplen en un sistema. Y dentro de estos diagramas UML vamos a tener lo que son cuatro partes. Su principal va a ser el actor. El actor es cualquier entidad que se le pueda dar un rol o un papel dentro del sistema, por ejemplo una persona, un animal o una compañía. El caso de uso es a lo que se va a referir el programa, lo que vamos a tratar de hacer el programa, pero en una palabra que sea, en una o dos palabras que sean englobadas. Entonces, el sistema y el paquete vuelta se utiliza más en lo que son programas grandes, complejos, los cuales nos va a permitir delimitar lo que es la extensicidad de nuestro programa. Como vamos a poder ver aquí a continuación, les tengo las pequeñas diferencias. El UML, por decir así, va a ser nuestro diagrama de flujo, el cual nos enseñaron para hacer una programación estructurada. Como podemos recordar, en una programación estructurada nos enseñaron lo que son flujogramas, el cual tenía sus diferentes símbolos para cada cosa. Por ejemplo, el inicio, para poner un dato, para imprimir, para tener una iteración o un final. Por ejemplo, si aquí en este programa la iteración estaba mal o el proceso, todo el programa no valía. Y teníamos que revisar uno por uno. A su izquierda podemos ver lo que es un diagrama UML, que como podemos ver es más sencillo, el cual se va desglosando en clases y subclases, las cuales tienen atributos y características propias en cada uno. A continuación les vamos a presentar un ejemplo, pero antes de eso se podría decir que debemos aprender el UML, ya que va a ser mucho más fácil representar gráficamente nuestro programa en estos diagramas, ya que en un flujograma, en una programación estructurada, es muy complejo graficar este tipo de programas, ya que es muy extenso y muy difícil enlazar. Como podemos ver, aquí les tengo un pequeño ejemplo muy sencillo que tenemos en el restaurante. Por ejemplo, esto sería nuestro caso de uso, que es el restaurante, y los actores tenemos un crítico de comidas y un chef. En este caso nos vamos a tener un punto de vista del crítico de comidas, ya que tiene varias funciones, más que el chef. Entonces, por ejemplo, un crítico de comidas llega al restaurante ¿a qué? A probar la comida, a pagar la comida y a beber vino. En cambio, el chef solo tiene que hacer es preparar la comida. Entonces, como podemos ver, la gran diferencia es que aquí no está enlazado probar la comida, pagar la comida y beber vino. Cada uno está enlazado, pero al actor. Entonces, en una programación estructurada, si no bebe vino, todo el programa se va a dañar y no va a poder correr. En cambio, en UML y en la programación orientada a objetos, si por ejemplo el crítico de comidas no bebe vino, esta función nomás no se va a cumplir, pero en cambio él sí va a poder probar la comida y pagar la comida. Entonces, si en este caso está mal, vamos a dirigirnos aquí rápidamente a solucionar el problema. Esa sería la principal diferencia que podemos encontrar en los diagramas UML. A continuación les tengo aquí un ejemplo de lo que es Uber. Entonces vamos a tener que de Uber se desglosa una clase que se llama account, que esta va a ser nuestra clase principal, que tiene como características ID, name, documento, email, password, lo que se necesita principalmente para generar una cuenta en Uber. De aquí se desglosa en lo que es user y driver, que sería el usuario, por ejemplo, nosotros que vamos a consumir la aplicación, y el driver, que sería el conductor. Como podemos ver, tienen la mayoría en sus mismas características: el ID, la cédula, el email, el name y el password. Pero en esta ocasión aquí vemos que aparece la licencia. No es necesario que tengan las mismas características, ya que uno puede tener más que el otro, no hay ningún tipo de problema. Entonces, de aquí del driver, que es la persona que va a manejar, se desglosa en lo que es el car, que tenemos UberX, Uberpool, Ubervan, Uberblack, que se refiere a los distintos tipos de carros que entran dentro de Uber, que tenemos varios, ya que hay carros que son más grandes, carros más pequeños. Entonces aquí tenemos nuestras respectivas características, que dice el ID, el modelo, el color. Acá, como podemos ver en usuario, se desglosa en dos, que dice Payments in Route, que sería la ruta que va a realizar el pasajero.
tenemos el ID y la localización. Aquí tenemos el payments, que se refiere a cómo va a pagar. Entonces se desglosa igual en 3 subclases, que dice card, que sería la tarjeta, en PayPal o en dinero en efectivo. Entonces, como podemos ver aquí en tarjeta nos pide más datos, que sería el ID, el número de cuenta, los datos. En cambio en PayPal, que se refiere el ID, el email y a lo mucho su contraseña. En cambio en Cash, a lo mucho es solo su ID y la cédula por si acaso, pero de ahí no necesita más características. Entonces esto sería básicamente un diagrama UML. Como podemos ver, está separado pero a la vez está enlazado uno con otro. Pero por ejemplo, en una programación estructurada en Uber, por ejemplo, ya hacemos nuestro viaje y no vale lo que es las tarjetas. Se cae el programa de las tarjetas. Esto deja de funcionar. En una programación estructurada, si no vale esto de aquí, no va a valer nada. No va a poder ni siquiera entrar a su usuario, no van a poder pagar de otras maneras. Entonces, en programación orientada a objetos, gracias a los diagramas UML, si aquí está mal, nos va a indicar el error. Pero lo único que le va a indicar a la persona que va a pagar es que no funciona este método. Pero sí puede pagar por PayPal y va a pagar con dinero en efectivo. Entonces esa es la principal diferencia y la ventaja que tiene aprender los diagramas UML.